Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Fermín, buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este nuevo espacio de las 7:30 en vivo con Plan B. Transmitimos directamente en vivo vía Twitter y vía Facebook en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Así es, saludos cordiales a todos desde esta plataforma de Plan B en vivo, y hoy vamos a pasar revista a algunas de las noticias más importantes de la jornada. Pero antes quería, Fermín, perdona, presentar a nuestro invitado. Es Fernando Villavicencio Valencia, colega, periodista, amigo de esta casa, como salen decir en la televisión y en la radiovisión. Entonces, queríamos conversar contigo, Fernando, luego de unos minutos donde haremos nuestro repaso por las noticias del día, sobre algunos puntos, sobre todo esta demanda que te ha interpuesto el señor Juan Falconi, por un artículo que escribiste sobre el caso de Brecht. Ya volvemos contigo. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de Fernando Villavicencio, que se encuentra ya con nosotros, y ahora vamos a pasar revista a algunos de los sucesos más destacados del día. Decíamos que el presidente Moreno visitó Camaroneras y dio su apoyo a los exportadores. Esto luego de que China encontrase trazas de coronavirus en algunos de los empaques de por lo menos 3 exportadores de camarón ecuatorianos que envían el marisco hacia el país asiático. Los chinos están revisando con mucho cuidado sus importaciones luego de que un brote de COVID se produjera en la capital, en Pekín, al parecer relacionado con importaciones de salmón desde Chile y Europa. El presidente ha defendido las medidas de bioseguridad que se están tomando en las empresas de camarón y en el sistema de exportaciones ecuatoriano, Juan Carlos. Efectivamente, esto realmente desató, esta noticia desató una protesta del sector camaronero, señalando que el sector había cumplido todas las normas de seguridad y, como decíamos hace unos días, se atribuía más bien al tipo de transporte, la forma de transporte en la cual era efectivamente solo un cargamento que había sido afectado con COVID en la parte exterior, no en el camarón, no en el empaque del camarón, sino en los bultos que sirven para transportar los contenedores. Eso, claro, está en un proceso de intensas negociaciones, según conocimos, lo cual permitirá, de alguna manera, sentar un acuerdo de bioseguridad entre ambos países, que es algo que, de hecho, se tiene que desarrollar, creo que con todas las exportaciones, Fermín. Así es, y ya en el ámbito nacional, maestros de Pichincha, por lo menos lo que hemos podido constatar, se encuentran en pagos ya por 13 días, hoy es 13, casi 14 de julio, y el gobierno no ha pagado los sueldos de los maestros. La UNE además denunció contagios al recibir tareas y portafolios. En efecto, a lo largo de estas semanas de teleeducación, si bien es cierto, la mayoría de docentes han trabajado a través de la internet, se les pidió que concurran a las unidades educativas a recibir tanto los libros de texto usados de los estudiantes, cuanto las tareas que los estudiantes que no tienen internet no pueden enviar. Esto, según la UNE, ha producido por lo menos 2 contagios de COVID entre los maestros de Pichincha. La UNE ha señalado que algunos de estos maestros no han podido hacerse la prueba de PCR precisamente porque no les han pagado. El ministerio contestó que se tomaron todas las medidas de bioseguridad
al realizar esta actividad de que los maestros fueran a los colegios, aunque nosotros también hemos podido constatar que el ministerio como tal no entregó ningún tipo de implemento a los maestros, cada uno tuvo que ver cómo se protegía para concurrir durante 2 días, algunos de ellos a recibir los libros usados y las tareas. No entiendo bien cuál sea la justificación, Juan Carlos, de volver a utilizar estos libros que podrían eventualmente estar contaminados cuando el Estado podría pues volverlos a lanzar nuevos, ¿no? No sé cuál sea la razón técnica de esto. El argumento no hay razón técnica, salvo el hecho de que permitiría un ahorro para el Estado. Son libros de ediciones de 2016 más o menos, ediciones antiguas. Incluso muchos de estos libros han sido denunciados en su contenido como parte de una campaña propagandística que arrancó el gobierno anterior en los colegios, ¿no? Poniendo a Correa prácticamente como el salvador de la patria después de Eloy Alfaro, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya se había denunciado, y esto había salido en varios medios. La ministra de Educación admitió esto y dijo efectivamente que esto era un proceso que estaban reeditando los libros. Sin embargo, las razones son netamente económicas, pero trae 2 problemas, además de esto de la contaminación o el contagio que se habría dado en los maestros, sino también en prácticamente el descalabro y la quiebra de la industria editorial ecuatoriana, por cuanto muchísimas pequeñas industrias dependían precisamente de los textos educativos. Y esto ha hecho que esta permanezca paralizada y tenga muy pocas perspectivas de sobrevivir. Incluso se menciona hasta agosto, Fermín. Así es, y en el ámbito de lo judicial, la Fiscalía pidió vincular al asambleísta Eliseo Azuero al caso de Daniel Mendoza. Supuestamente, la Fiscalía investiga una conversación telefónica, un audio entre el ex asambleísta por Manabí, Daniel Mendoza, y el asambleísta actualmente en funciones, Eliseo Azuero, en donde tendrían relación con los manejos, al parecer, ilícitos que tendría el ex asambleísta Mendoza. El abogado de Eliseo Azuero negó que tuviera ningún conocimiento o participación en estos hechos, pero la Fiscalía ha pedido ya la vinculación de Azuero y esta se ha fijado para el 17 de julio, es decir, para este viernes, en donde tendrá que concurrir el asambleísta a la audiencia de vinculación que ha pedido la Fiscalía. También el ministro de Salud, en otra intervención hoy a mediodía en el canal Ecuavisa, dijo que no es grave que no hayan camas UCI libres en Quito, admitió que no hay, pero dijo que se trata de una situación dinámica. No se entiende bien, Juan Carlos, si el ministro se refiere a que las camas se van liberando porque la gente lamentablemente muere o porque se recupera, pero lo cierto es que para él no es grave. Esas fueron sus palabras textuales, que inclusive han sido replicadas en las cuentas de redes sociales del Ministerio de Salud. Incluso ha tenido un impacto mundial, o sea, lo han replicado medios virtuales a escala mundial sobre esta inusual declaración de un ministro de salud de un país que está afectado por el coronavirus. Aunque él, claro, no sé a qué nivel de gravedad mencionará él o qué es para el señor ministro una situación de gravedad cuando admite que no hay una sola unidad de cuidados intensivos, pero que no es grave. Es decir, hay personas, ha señalado, que están esperando una cama, pero que los pacientes están siendo atendidos y luego estas camas se van desocupando. No se sabe si porque mueren las personas o porque se curan. Lo que tenemos claro es que el virus, Fermín y amigos, tiene una situación, se complica. Una situación en cuidados intensivos dura más de lo que se esperaba o que es normal en cuidados intensivos, entre 7, 8 hasta 10 días, 15 días puede durar una persona en esta situación. O sea, no es fácil combatir contra el virus y contra la enfermedad, la COVID-19, cuando ya ha invadido los pulmones y ha causado una tormenta inflamatoria que se trata precisamente con antiinflamatorios, antibióticos y también que se trata con anticoagulantes. Entonces, esta es una situación compleja y, sin embargo, el ministro dice que estamos haciendo todo lo posible
y no vamos a tener ningún problema en enfrentar esta situación. Lo que me pregunto es si las personas que están en lista de espera podrán esperar tanto, pues, porque una persona en UCI puede estar varias semanas y no se sabe cuál es su pronóstico, que en general suele ser malo. Entonces, estas explicaciones se confunden más, ¿no? Sí, el tema además, sobre todo en el caso de Quito, tiene graves consecuencias mayores. Sabemos que Quito está en un pico de epidemia, durará un par de semanas más al menos, y claro, esta situación puede complicarse mucho más, aunque el ministro ha minimizado un poco la situación, más, lo ha relativizado, ha dicho, es 8 veces menos de lo que pasó en Guayaquil. Sin embargo, está pasando, y no descartemos que si las cosas se descontrolan, puede ser como Guayaquil. O sea, esta situación puede darse, pero además está el problema de la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y el municipio de Quito, en sentido de que, por ejemplo, cuando dice que no hay camas o lo que puede pasar, ¿cuál es la situación de este hospital que se construyó, cuya infraestructura, digamos, básica se construyó en el antiguo aeropuerto de Quito, o en el actual centro de convenciones Mariscal Sucre? Y esas cuestiones no se dan explicación, no hay pronunciamientos conjuntos de la Secretaría de Salud del municipio con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, como se esperaría, el COE provincial tampoco tiene pronunciamientos acordes a la situación. Entonces, también la desinformación, Fermín y amigos, es un problema grave, porque esto genera angustia e incertidumbre en todas las familias de Quito. Así es, también sobre la pandemia les podemos contar que un estudio del King's College de Londres evidenció que la inmunidad a la COVID no es duradera. Esto lo explicaron desde Londres, significa que es igual que una gripe, uno puede ser transitoriamente, por un tiempo corto, inmune a la gripe por los anticuerpos que produce, pero estos anticuerpos van desapareciendo y entonces uno vuelve a enfermarse de gripe. Esta podría ser la situación con relación a la COVID, luego de que el King College determinara que efectivamente las personas que tienen una infección reciente evidencian anticuerpos, pero que a la medida que pasa el tiempo, estos anticuerpos desaparecen, lo cual significa que alguien que ya superó la COVID podría en el corto plazo volverse a contagiar. Esta es una de las conclusiones que se sacan de este reciente estudio que se ha publicado hoy en el King College de Londres. Y en lo político les podemos contar que Álvaro Noboa anunciará el 28 de julio si es candidato o no. Nuevamente, el magnate del banano y la harina insiste en tratar de llegar a Carondelet, Juan Carlos. Y la avena, agregaría yo. Fíjate que esto salió porque hubo alguna tendencia para plantearse que Álvaro Noboa todavía podía tener posibilidades. Era un hombre por quien no se había votado en las últimas, no seguidas, pero 3 elecciones. Es decir, llegó a la segunda vuelta junto a Yamil Maguad, no nos olvidemos, y se construyó pues precisamente esta leyenda del oligarca, y que era preferible tener a Maguad a tener a Noboa, y ahí vemos lo que nos pasó con Maguad. Luego, igualmente se repitió esta figura, increíblemente en el Ecuador. Álvaro Noboa llegó a la final, o a la segunda vuelta, con Lucio Gutiérrez, y asimismo se justificó la votación por Lucio para no votar por Álvaro Noboa. Y en la última elección, no la anterior, la que ganó Lenín Moreno, sino la anterior, él llegó a disputar la segunda vuelta con Rafael Correa Delgado, y asimismo se justificó el pueblo versus oligarquía, es decir, Álvaro Noboa contra la oligarquía, que era la oligarquía supuestamente, y que esto justificó el voto por Rafael Correa. Y hoy, digamos que se lanza a un nuevo intento electoral para conocer, para saber si es que podrá llegar también otra vez, y algo sería de récord Guinness, a una cuarta final electoral. Entre tanto, la Fiscalía allanó esta mañana 2 empresas estatales en el marco de una investigación que realiza sobre el caso llamado Arroz Moreno. Significa que supuestamente durante la campaña en la consulta popular del año 2018 se habría desviado de alguna manera recursos estatales para favorecer el voto por el sí.
la Fiscalía ha iniciado ya la instrucción y las investigaciones en este caso, una denuncia que originalmente fue planteada por la asambleísta Ronnie Aleaga del correísmo. Y en lo internacional también tenemos pues dos cosas que contarles antes de terminar. 80 multimillonarios hicieron pública hoy una carta en la cual instan a los gobiernos a subirles a ellos, no a los demás, a subirles a los más ricos inmediatamente y de manera indefinida los impuestos para que para que los estados del mundo puedan enfrentar la crisis de la COVID. Se trata de una carta que ha sido hecha pública el día de hoy, en la que estos multimillonarios, algunos de los más ricos del mundo, dicen que están dispuestos a pagar más impuestos como multimillonarios, como propietarios de la mayor parte de la riqueza mundial, para que los estados puedan enfrentar las consecuencias de la COVID. Un discurso sin duda singular en un medio en el que estamos acostumbrados a que los millonarios se opongan a los impuestos. Se pongan a contribuciones extraordinarias, como pasó en la ley que aprobó el Congreso, que finalmente tumbó esa cuestión de las contribuciones. Pero bueno, veamos qué va a pasar con esta carta y si les hacen caso. Y si se les hacen caso, entonces veremos qué pasa con el Ecuador. Y finalmente, el hambre crece en Latinoamérica según la ONU. Es un panorama sombrío el que las Naciones Unidas determina. Un 7,4% de los habitantes de la región sufrió desnutrición en el 2019. Estos son 48 millones de personas, pero en el 2030 podría ascender a casi el 10%, producto de los impactos de esta epidemia y de las consecuencias que a mediano y largo plazo tendrá sobre la vida de muchas personas esta paralización económica. Casi 1 de cada 9 seres humanos sufrió desnutrición en el año pasado. Sin embargo, el hambre, la desnutrición seguirán creciendo en América Latina. El hambre básicamente afectó a 7,4% de los habitantes, decía. Pero en Ecuador, por ejemplo, la pobreza extrema por ingresos bordea el 8,8%, bordeaba antes de la epidemia, Fermín. Es decir, casi 1 de cada 10 ecuatorianos. Pero según las proyecciones que están haciendo en Naciones Unidas, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el impacto podría ser hasta del 13%, ¿no es cierto?, de la población ecuatoriana, lo cual es muy, muy grave. Esto significa que una persona podría vivir con una renta de $47 mensuales. Esa es una pobreza extrema en el Ecuador, de acuerdo a la dieta. Es una dieta de 2.114 calorías. Y yo me sé ahora todas estas cifras porque estoy preparando un informe precisamente sobre el hambre en el Ecuador, y eso es uno de los temas más graves. Tiene que ver muchísimo con impactos de la desnutrición también infantil, en regiones donde la desnutrición, aunque el promedio nacional es del 25-26%, este momento subió. Hay regiones donde la desnutrición puede ser al 50% de la población de niños, de la desnutrición crónica. Y esto, claro, es una situación de pobreza extrema, complicada, Fermín. Se refleja en los países del mundo, sobre todo en los países pobres del mundo, y el Ecuador sigue siendo un país pobre, aunque se roben mucha plata. Así es, bueno, y antes de dar paso a nuestro entrevistado de esta noche, Fernando Villavicencio, a quien ya hemos saludado al iniciar el espacio, queremos recordarles nuestras campañas de apoyo a este portal. Recuerden ustedes la posibilidad de donar, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para su empresa. Comuníquese a los teléfonos en pantalla o descargue nuestro Media Kit en el home, en el apartado Anuncie con nosotros. Además, no se olvide, es posible adquirir el libro Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos en formato PDF. Ustedes pueden adquirir este libro en formato digital
realizar, y el mecanismo es el siguiente: es posible realizar una transferencia, un depósito a la cuenta que hemos mostrado en pantalla, enviar la constancia al correo electrónico planb.com.ec@gmail.com, y a vuelta de correo ustedes recibirán el ejemplar en PDF de este libro Diario de Cuarentena de Carlos Arcos Cabrera. Recuerde que al realizar esta contribución, usted colabora con el periodismo de calidad. Y ahora damos la bienvenida a nuestro colega Fernando Villavicencio, director del portal Periodismo de Investigación. Buenas noches, Fernando. Un honor estar con ustedes, Fermín, Juan Carlos. Gracias por invitarme. Fernando, buenas noches. Algunos temas contigo. Gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo. Y para explicarle a los ciudadanos que nos siguen en las redes sociales en este programa, ¿por qué es esta demanda? ¿En qué consiste esta demanda del doctor Juan Falconi contra Fernando Villavicencio? El 1 de agosto del año pasado, conjuntamente con Cristian Zurita, realizamos una investigación, publicamos la investigación sobre Odebrecht, cómo, quiénes y por qué se firmó el convenio de reparación, que podría llamarse de perdón y olvido, el año 2010, en julio de 2010, convenio a través del cual la compañía Odebrecht prácticamente quedó libre de culpas, tanto en el plano penal como en el plano civil, tras pagar 20 millones de dólares. Se liberaron glosas, se suprimieron glosas por 80 millones de dólares, y un proceso también internacional por 250 millones de dólares en contra de Odebrecht y el Bandes. La investigación nuestra permitió develar con información especial que todo este proceso fue liderado por el abogado contratado por la compañía Odebrecht, Juan Falconi Puig, a cambio de un pago de 1.3 millones de dólares. También revelamos importante información que permitió identificar que atrás de la firma de este acuerdo había una especie de sumisión del Estado ecuatoriano y de las autoridades del gobierno de Correa. Me refiero a Alexis Mera, a Jorge Glass, al mismo procurador del Estado, al contralor Carlos Pollitt y a otros funcionarios del gobierno de Correa para la firma de este acuerdo, que luego significó el retorno de Odebrecht y la firma de contratos por cerca de 3.500 millones de dólares. Este es el documento, el expediente periodístico que publicamos en agosto del año 2019, y días después el señor Juan Falconi ha iniciado una acción penal en mi contra. Yo no me he enterado, sino hasta hace pocos días, cuando a través de mi cuenta de Twitter yo envié un tweet señalando que había encontrado un carnet con discapacidades del señor Juan Falconi, y este reventó en su cuenta de Twitter, señalándome que nos vemos en el tribunal el día 13 de julio, y seguidamente Rafael Correa aplaudió la decisión de Juan Falconi de formalizar esta demanda en mi contra. A partir de entonces yo me enteré que he sido nuevamente demandado, lo cual ya no es raro en mí. Tengo más de 10 demandas, ninguna por conducir en estado etílico, menos por haberme robado un centavo, casi todas son por opinión. Y aquí estoy a puertas de ir a un nuevo juicio, Fermín. Fernando, ¿en qué consiste esta contravención del artículo 396 del Código Penal? Entiendo que cualquier persona que se sienta ofendida, que se sienta agraviada, sin más allá de si las afirmaciones son o no ciertas, puede ir a quejarse y pedir una pena de entre 15 y 30 días de prisión para otra persona. ¿Cómo viste tú la querella, la queja del señor Falconi Puig utilizando esta norma penal? A ver, yo que estaba acostumbrado a grandes demandas de Correa, ¿no? Como aquella de hackeo y divulgación de información que me tuvo más de 5 años en la clandestinidad y en el exilio, o la otra de injurias que nos costó una sentencia de 18 meses de prisión, que incluso fue irrespetada, una medida cautelar de la CIDH. Bueno, para alguien que ha estado enfrentando durante años al correísmo, este es un evento más, ¿sí?
pero profundamente, profundamente siniestro en cuanto significa que no hemos aprendido, o hay sectores que aún no aprenden las importantes lecciones que dejan los gobiernos autoritarios, esos gobiernos que vulneran derechos, principalmente el derecho a la opinión, el derecho a investigar, el derecho a ejercer el periodismo. Eso es lo que me preocupa, porque esta es una acción no de cualquier ciudadano, es del abogado, del ex abogado de Odebrecht, de un ciudadano vinculado directamente al gobierno de Correa, Falconi Puig, que fue el embajador de Correa en el Reino Unido, fue quien acompañó y asesoró esa estrategia de incautación de las empresas del grupo Isaías, y otrora en el gobierno de Yamil Mawad fue uno de los ministros que firmó el decreto 1492, conocido como el salvataje bancario, es decir, ese hecho de que el Estado ecuatoriano tuvo que entregar dinero en efectivo, miles de millones de dólares, a cambio de papeles sin ningún respaldo, llamados CDRs o CPGs. Es decir, no es cualquier ciudadano el que hoy está demandando a un periodista. Eso es lo que me preocupa, más allá del hecho formal, del tipo de delito. Y permítanme decirles que tan importante abogado se ha atropellado sus básicos los conocimientos sobre derecho. Este proceso, que es un proceso de una contravención de cuarta clase, ¿no? O sea, a veces da hasta vergüenza. Sí. Tenía 30 días para notificar al demandado, es decir, si el supuesto delito o la contravención se efectuó el 1 de agosto del 2019, el señor tenía 30 días para notificar al demandado. Pero resulta que hasta diciembre del año 2019, el señor no había encontrado mi dirección. O sea, una dirección tan conocida donde la policía siempre me frecuenta, los agentes de inteligencia me están rondando, pero solo el señor Falconi no logra dar con mi dirección. Entonces la propia jueza, la jueza Yadira Proaño, le dice, mire, le advierte que los tiempos están vencidos y que si no se cumple con este procedimiento de la notificación, la responsabilidad no será del operador judicial, sino en este caso del demandante. Entonces, como no puede notificar, pide que se me notifique a través de mi cuenta de Twitter y le rebota. Y también me han notificado en una de yo tengo como tres correos electrónicos, en uno de ellos dice el señor Falconi que me han notificado. Reitero, yo me entero de la forma tan casual en este tema de escándalo de los carnets de discapacidades. Ahí me entero y lo primero que he hecho es pedir a la jueza que me garanticen mis derechos. Primero porque ya el juicio, el proceso este rato es nulo, debería estar archivado. ¿Sí? Claro, ya es... claro. Pasó los tiempos. Entonces, pero sin embargo que me permitan acceder a la demanda, he accedido a la demanda recién, y bueno, ahí me estoy riendo de... Bueno, ¿cuáles son los argumentos de Falconi? ¿Cuáles son los argumentos de Falconi, Fernando? Es decir, ¿por qué se siente deshonrado o agraviado? ¿En qué? Bueno, él dice que nosotros, bueno, yo, porque tampoco procesa a mi colega Cristian Zurita, que es con quien escribimos la nota periodística, la carga es contra mí. Y que además en mi cuenta de Twitter, porque lo que nosotros hacemos, lo haces tú, lo hace Fermín, lo hace Plan B, y nosotros lo hacemos igual, que difundimos nuestras notas periodísticas a través de nuestras cuentas personales o de nuestras cuentas de los portales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y claro, nosotros difundimos notas que son notas polémicas, de investigación duras. Y supuestamente, entonces, yo no solo he dañado la moral y la dignidad del señor Juan Falconi Puig en el reportaje escrito en Periodismo de Investigación, sino también en algunos de mis tweets y en una entrevista en EBM Mundo, si no me equivoco, donde fui invitado justamente a abordar sobre esta investigación periodística, Juan Carlos y Fermín. ¿Cita alguna frase, cita algún hecho concreto que se le atribuya? No cita nada, simplemente dice que he dañado su imagen. O sea, ¿sí? Por eso digo, es muy pobre, la acusación es tan peregrina que si no se cae por el fondo, se cae por la forma, ¿sí?
Ahora, el problema de esto, Fernando, es el uso que se le ha dado a este articulito de marras del Código Integral Penal. Recordemos que el exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, logró encarcelar a Yanine Cruz por una situación similar, que el expresidente Rafael Correa le ganó a Eduardo del Pozo, al ex vicealcalde de Quito, igual, alegando que había afectado su honra. El problema es que en este caso no se verifica la veracidad de las afirmaciones, sino simplemente cuán herido y cuán lastimado se siente el demandante, pues. ¿Tú crees que esta norma debería ser revisada o debería ser de plano derogada porque se está utilizando para criminalizar la opinión en el Ecuador? Sin duda, yo no sé por qué en este plano los legisladores no han avanzado. Se ha hablado tanto, se ha levantado todo un historial en este país respecto a la criminalización de la opinión, y es lo que sigue pasando. Es más, no existe normativa para penalizar y sancionar el uso de redes sociales. Sin embargo, este abogado, me refiero a Juan Falconi, justamente está señalando, utilizando mensajes enviados por mí en mi cuenta de Twitter, que además que no agreden a nadie, ¿sí? Simplemente estoy promocionando los productos periodísticos para que tengan el alcance que no espera. Y sí, yo creo que esa es una enorme debilidad. Reitero, lo que está aquí claro es que se continúan con aquellos formatos del correísmo, de criminalizar el ejercicio profesional del periodismo. Y mira, es tan grave, terriblemente doloroso e infamante, que en Ecuador no hay una sola institución del Estado ecuatoriano, un solo juez que haya establecido una acción penal en contra de Odebrecht, tampoco una acción civil. Esta compañía, que prácticamente ha puesto de rodillas al Estado ecuatoriano, no hay una sola obra donde Odebrecht no haya sido observada por sobornos, sobreprecios y obras inútiles. A esta compañía, a la que nadie le demanda, esta compañía tiene un juicio en contra del Estado ecuatoriano por más de 180 millones de dólares por el poliducto Pascuales Cuenca, y ahora el abogado de la compañía Odebrecht, Juan Falconi Puig, es quien demanda al periodista, y está por demás decirlo, a uno de los periodistas que hemos hecho un importante aporte, no solo al periodismo. O sea, el caso más importante judicial de este país, que es el caso Arroz Verde, justamente se basa en haber descubierto este mecanismo de sobornos de la compañía Odebrecht, que, de acuerdo al propio cobrador eficaz, Santos Filo, aportó 5.5 millones de dólares a la campaña de Rafael Correa. Es decir, es terriblemente doloroso para los periodistas que seamos nosotros los procesados cuando la compañía, no hay una sola institución del Estado que haya puesto los ojos en esta compañía. Claro, se ha negado, el Estado en la práctica ha abandonado cualquier posibilidad de querellar a Odebrecht a cuenta de una negociación y un condicionamiento, supuesto conocimiento en el sentido de que si Odebrecht es demandado en el Ecuador, retiraría a sus testigos, tanto en el caso Arroz Verde cuanto en el caso Odebrecht en sí mismo. Entonces, esta especie de chantaje que se ha dado en este caso, en estas circunstancias judiciales, también hace que no avance ningún tipo de querella en este sentido. Ahora, Fernando, de hecho pasa así. ¿Cuál es tu...? Tenías que ir el 13 de julio, supongo, ya pasaron esos días. ¿Tú vas a ir? ¿Te vas a presentar? ¿Qué tipo de defensa estás teniendo? Bueno, inmediatamente conocí el caso, pedí por escrito a la jueza que me facilite una copia del expediente, y ya lo tenemos recién, y el día de hoy justo, bueno, y la jueza procedió a postergar la audiencia que debía realizarse hoy para el 21 de julio. Sin embargo, el día de hoy hemos presentado una petición a la jueza para que, considerando el atropello, la ilegalidad que se ha incurrido en haberme notificado fuera de tiempo, el caso es nulo, el caso debe ser archivado. Por esa razón hemos pedido el día de hoy que la jueza proceda en derecho y archive este proceso. Esperemos que así lo haga. Y sin lugar a dudas, me comprometo, porque no puede quedar esto así, simplemente en un caso más, a elevar esta queja del comportamiento irregular de la justicia ecuatoriana ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que estos temas ya fueron tratados y hay jurisprudencia internacional sobre este caso. Yo mismo les gané en el Tribunal Penal en el año 2018 un proceso por una supuesta divulgación de información reservada, que era otra forma de criminalización de la actividad periodística. Es decir, yo veo como otro atentado del poder, sin duda, en contra del periodismo de investigación principalmente, ¿no? Ahora, ahí, nada más un detalle ahí, Fermín. El tema, no tengo claro el procedimiento, pero sí me resulta extraño que se notifique una querella de esta naturaleza vía Twitter, o se pretenda dar por válida, o vía correo electrónico. Creo que el procedimiento te da solo 3 formas de notificación. Una es personal, en las manos de la persona notificada o de la persona querellada. 2, en su domicilio, o es decir, que se le puede poner, perdón, se le cita por la prensa. Y 3, se pone la notificación del juicio o de la demanda en su domicilio. Así es. Y no he oído nunca que se dé por aceptada una querella, una notificación vía correo electrónico o vía Twitter. Sí, eso es lo que nos preocupa y exige una respuesta de la justicia ecuatoriana. Primero porque en el mejor de los casos, si procediera la notificación a través de Twitter o un correo electrónico, esta fue realizada... Nos ponemos a notificar vía tambor también. Sí. O mandamos una paloma mensajera. Claro. Claro, eso es lo grave. ¿Cómo es posible que 5 meses después, es decir, ya había vencido, habían pasado los 3 meses que te da el Código Orgánico Integral Penal en estos casos, y se acepta una notificación a través del correo electrónico de Twitter y se da por notificado a Villavicencio? O sea, eso es lo grave. Eso es lo grave. Eso, Fernando, nunca. Pero claro, eso es lo que dicen los abogados. O sea, imagínate, mañana tú te están notificando por Twitter. O te manda, esto te digo, te manda una señal de humo. O sea, a mí me duele mucho. O sea, yo estoy hasta aquí. Estoy hasta aquí. O sea, yo y tú y nosotros trabajamos juntos, nos apoyamos en este trabajo de investigación. Los periodistas no queremos que nos den un premio, que nos inviten a comer, que nos den nada. Solo no nos jodan, carajo. Déjennos hacer el trabajo. Pero parecen que les molesta a todos. O sea, ¿cómo puede ser posible que los pocos periodistas de este país que hemos destapado, que le hemos dado haciendo en gran medida el trabajo a este Estado perezoso, ocioso y corrupto, seamos demandados y las corporaciones mafiosas como Odebrecht sean las que estén atrás? O sea, eso duele, eso molesta, eso es infamante. Bueno, recordemos también que fue este gobierno el que en junio del año 2019, es decir, apenas hace poco más de un año, presentó una reforma que consistiría en que esta contravención sea modificada para que no incluya una pena de prisión, sino solamente trabajo comunitario y una multa. Pero hasta el momento esta reforma no se ha tramitado en la Asamblea Nacional, el gobierno la presentó y se olvidó de ella. Fernando, ¿tú crees que esta es una ley útil, sobre todo para funcionarios públicos, sobre todo para gente que está en la esfera pública, a la que le incomoda cualquier crítica? Entonces tiene una espada de Damocles sobre cualquier crítico, sobre cualquier periodista, sobre cualquier disidente, y dice, cuidado, yo te puedo mandar a la cárcel si me quedas mirando mal o si me criticas por Twitter? Sí, sin duda. Es un arma que utiliza el poder corrupto, el poder mafioso, los políticos. Ellos necesitan estas armas para perseguir, para generar miedo. Bueno, ventajosamente yo no le tengo miedo ni a Satanás. Yo lo he enfrentado a Satanás durante varios años y no les tengo miedo. O sea, si a Correa y todo su ejército depredador no les tuvimos miedo, o sea, no digamos a estos, por Dios. Creo que vamos a algunos comentarios, Fermín, para continuar con la entrevista. Gloria Enríquez, apoyo y solidaridad a Fernando Villavicencio por su trabajo periodístico en bien del país. Gracias, Gloria, por seguirnos. Luis Ignacio Ramos, Mancheno, solidaridad, Fernando, el correísmo aún busca hacer de las suyas.
Dice Marco Yepes que te enfrentas a una banda delincuencial bien estructurada. Sí, parece que tiene todavía sus amigos en la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, eso demuestra que los jueces no entendieron. O sea, hay jueces que no entendieron lo que pasó durante más de una década. O sea, y encima de que uno les está haciendo el trabajo. Por Pero Dios. a mí lo que, como dices, puede ser que entiendan o no entiendan. O sea, digamos, no dudo de la constante mediocridad en ese sentido de estos sectores de justicia. No todos, por supuesto, hay excepciones. Pero sí lo que me preocupa es que una jueza o un juez no sea capaz ni siquiera de hacer respetar el procedimiento. Ni siquiera eso. O sea, no se diga, evalúe o que haga por el fondo, ¿no es cierto? Pero la forma es fundamental en la justicia. El procedimiento anula los juicios. Y algo más grave, Juan Carlos, que me estaba olvidando. El señor demandante, Juan Falconi Puig, imagínate, toma audios, tweets y el reportaje, va a una notaría, ¿sí? Notariza el tema y eso presenta como prueba. O sea, si un abogado no entiende que lo que tiene que hacerse ahí es una pericia, llamar a peritos especializados de cotejamiento de voz, es decir, no tienen prueba, no tienen nada, han vulnerado, han trapeado el piso con los tiempos procesales. Eso demuestra que lo único que hacen es utilizar la justicia con el ánimo de generar miedo y temor, no solamente a Villavicencio, sino al conjunto del periodismo de investigación de este país. Y la propia jueza es la que le advierte. O sea, aquí no estamos diciendo que la jueza no se dio cuenta. Pues. La jueza le dice, señor, se han vencido los plazos. Entonces, como no me han notificado personalmente, notifíquele por Twitter. Ya, y aquí no pasa nada. Y ya estamos en juicio, o sea, ya la audiencia. O sea, si yo no me entero, este rato ya estaba sentenciado. Así de sencillo. Sí, o sea, te enterabas, no. Iban a visitar a la casa. Sí, la policía llegaba o me apresaba y ya. Sí. Es de espanto realmente. Sigamos con los comentarios, Fermín. Tenemos un comentario de Ítalo Aiza. Dios proteja y bendiga a Fernando Villavicencio por su valentía y decisión de denunciar la terrible corrupción de los últimos 13 años en el país. También tenemos otro comentario de Rosmary López. Otra estrella para Fernando Villavicencio. Total apoyo en su lucha. Gracias por sus investigaciones y mi admiración a su valiente esposa. Yeah. Fernando Cabrera Espinosa nos dice: adelante, Fernando Villavicencio y amigos del periodismo de investigación sin desmayar. Y Marco Yepes continúa comentando: todos están involucrados, a más de tener jueces discapacitados moralmente que están implicados en estos delitos. Desde Twitter nos dicen: no es que no entendieron, sino que están inmersos en la misma corrupción correísta. Sí, bueno, mil gracias. Ventajosamente eso es lo que nos anima, ¿no? Hay gente muy valiosa y gente buena en este país. Ahora, vos dices el 21, supongo que es una audiencia telemática, ¿será ahora? ¿Tendrás que ir? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esperemos que diga la jueza, ¿no? O sea, yo tengo la mínima esperanza de que la jueza archive el proceso, pero si tenemos que ir a la audiencia, vamos. Entonces vamos a darle la vuelta a la tortilla, Juan Carlos. Tú sabes que aquí no les tenemos miedo. Ah, muy bien, si el señor pretendió utilizar la justicia para generarme miedo, pues ahora va a tener que enfrentarse usted, señor Juan Falconi. Sí, porque usted tendrá y vamos a pedir la comparecencia. Si la jueza llama a prueba, vamos a pedir la comparecencia de José Santos Filo para que diga al señor ex ejecutivo de Odebrecht si en verdad le pagó 1.3 millones de dólares al señor Juan Falconi para que lidere esta negociación. Vamos a llamar a Alexis Mera Hiller para que el país sepa cómo Alexis Mera, sí, y Juan Falconi mantuvieron acuerdos para perjudicar al Estado ecuatoriano y beneficiar a Odebrecht. Vamos a llamar a Jorge Glass Espinel para que le diga al país quién fue el primero que le dijo vidrio, porque el primero que le bautizó de vidrio es justamente el año 2010 en un conversatorio entre Santos Filo y el señor Juan Falconi, para que también el señor Falconi le diga al país y al mundo quién era Pulgón. ¿Sí? Podemos decirlo aquí. ¿Pulgón? Pulgón.
¿Qué es un nombre chino? ¿Pulgón o pulgón de pulga grandota? De una gran pulga, de una gran pulga. Pulgón ya. Es un personaje clave en el caso Odebrecht. Ya. Es el apodo con el que se referían a José Alvear y Casa. Ya. Quien falleció y que fue el contacto, persona clave, entre Odebrecht, Ricardo Rivera, la empresa, las transferencias a Glory International, que luego acabaron en el cable submarino. Es decir, bueno, si quieren guerra, vamos. Nosotros tenemos información. Vamos. Pero ahí está la información en el reportaje. Claro, el reportaje. Para llamar a declarar a Ciro Morán Maridueña para que al ex gerente de Hidropastasa, al ex procurador del Estado, Diego García, al ex contralor Carlos Poli, para que diga cómo así desvanecieron 80 millones de dólares en glosas. Claro. Y cómo les liberaron a todos los que estaban con orden de captura, los ejecutivos de Odebrecht, fueron liberados todos. Es decir, el Estado ecuatoriano estuvo de rodillas frente a esta mafia. Claro, ahora, el tema, lo extraño o paradójico del caso es que, claro, después de este reportaje que hicieron tú y Cristian, donde se mostró cómo se dio este proceso, todos fuimos testigos, no olvidemos que gracias a investigaciones periodísticas, precisamente de Cristian Zurita, en Diario Expreso, cuando yo era editor general de Expreso, recuerdo, él hizo un informe muy grande sobre el problema de Odebrecht y qué es lo que estaba pasando con la central hidroeléctrica San Francisco en el 2008, y esto desató la ira, ¿no es cierto?, de Rafael Correa, este reportaje, y expulsaron a Odebrecht. Claro. Expulsaron a Odebrecht, hicieron de alguna manera algunas cosas mal también en esa expulsión, lo cual permitió que Odebrecht recuperara la iniciativa judicial y demandara al Ecuador. También en este tema hubiera una réplica ahí, y también mucho lobbying político por parte de Lula da Silva. Entonces, en el 2011 es cuando retorna Odebrecht. Y claro, y no se sabía cómo había retornado, se mencionaba el retorno, se mencionó lo que se hizo, o cómo se hizo. Me acuerdo este reportaje que se publicó en Plan B también, la mano sucia de Odebrecht, ¿te acuerdas, Fernando? Yo estaba en Lima, en el exilio, sí. Estabas en Lima, me acuerdo, y publicamos esa historia en Plan B. Y si aún yo te dabas tiempo ahí de escribir. Y ya vamos a hablar un poco de Lima porque me pareció interesante otro tema. Pero de acuerdo a eso, en la mano sucia también se va mostrando el camino, pero después surge un nuevo reportaje, que es el que tú mencionas, como el retorno de Odebrecht, quiénes intervinieron, cómo se movió el dinero, cuánta plata hubo ahí. Pero eso nunca fue motivo de preocupación de una Fiscalía General del Estado, por ejemplo. No, esto es importante porque... Una Procuraduría General del Estado en defensa del Estado ecuatoriano. No. Nunca. No hay una sola acción legal, ni civil ni penal, del Estado ecuatoriano como Estado ecuatoriano en contra de Odebrecht. Lo único que se ha hecho en este país es el trabajo periodístico. Y con base en ese trabajo periodístico, la fiscal Diana Salazar inició el juicio, la indagación previa, que se conoce ahora como Arroz Verde Sobornos 2012-2016, por el que está sentenciado Rafael Correa y 18 más. Pero de ahí no hay una sola acción del Estado ecuatoriano para recuperar los recursos producto de la corrupción de los contratos. No hay ninguna acción, ni civil ni penal, reitero, todo lo contrario. Es Odebrecht la que demandó por 180 millones. Yo quisiera informar que sobre este caso, con base a esta información de este reportaje, y quisiera honrar la partida, la memoria de un gran ecuatoriano como Eduardo Valencia, días antes del inicio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, logramos con Eduardo, César Montúfar y otros presentar una petición, un pedido de que se abra una indagación previa justamente por esta investigación a la fiscal general Diana Salazar por delincuencia organizada. Es decir, ahora quien tiene que responder ante la justicia es el señor Juan Falconi, y tienen que llamar a Jorge Glass, a Alexis Mera, a Rafael Correa, a Santos Filo, al ex contralor Carlos Poli, a todos los que están, bueno, a Pulgón ya no lo pueden llamar, pero a los hijos sí lo pueden llamar, para transparentar, para que el país sepa los términos lesivos en los que nosotros periodísticamente hemos advertido que se firmó este
convenio de perdón y olvido de Odebrecht, y luego el retorno y los contratos que se firmaron, que como todos sabemos, Refinería del Pacífico, Manduriacu, Poliducto Pascuales Cuenca, ninguna de las obras se ha liberado, o no existe una mancha sí, que no haya sido contabilizada y registrada por el periodismo de este país. Fernando, en otro tema, hay un policía, el teniente coronel Francisco Saavedra Yepes, quien dice en una carta reciente a la dirección de Diario Expreso que él no tuvo nada que ver con el operativo que hubo en tu contra, el allanamiento que hubo en contra de tu casa, precisamente el día después de Navidad, sin importarles los niños pequeños, sin importarles que era Navidad, supuestamente buscando pruebas de un delito que al final no pudieron probar. Él dice que tú nunca te has quejado de su participación ni le has señalado de nada. ¿Qué le contestas a este coronel de la policía? Bueno, creo que no hay un ciudadano, un periodista, un ciudadano ecuatoriano que registre violación a sus derechos humanos en el que no aparezca el nombre de algunos de los agentes ilustres de inteligencia de este país, y sin duda el nombre de Francisco Saavedra es el que suena muy cerca de todas estas historias. ¿Cómo él iba a saber? Pues no, jamás. Ellos son pobrecitos, tan buena gente, tan respetuosos de los derechos de los demás. Hay varios documentos, evidencia, hay un video grabado por un policía que está detenido, entiendo, todavía en la cárcel 4, él está acusado en el caso Pases Policiales. Este policía, por su cuenta, grabó un video que fue publicado en el portal del periodista de Estados Unidos, Casto Cando, Vértice News. En este video, este policía cuenta cómo él realizó el seguimiento a Clever Jiménez y a todos quienes trabajábamos en el despacho de Clever Jiménez, y que la orden la emitió Francisco Saavedra. El allanamiento, hay un correo electrónico de Rafael Correa que consta en el expediente del juicio anterior mío, un correo electrónico de Rafael Correa, de la cuenta oficial de Rafael Correa, dirigido a Pablo Romero y a Romy Vallejo en noviembre del año 2013, donde ordena Correa a la Secretaría de Inteligencia a realizar el seguimiento a Villavicencio, a Jiménez, por el supuesto hackeo de las cuentas y la divulgación de información. Y hay un informe que tengo en mis manos, que lo hemos publicado en nuestro portal. Es un informe de inteligencia donde la inteligencia de la que fue parte el señor Saavedra presenta las fotografías, el seguimiento a Clever Jiménez, a todos nosotros que trabajábamos en la oficina. Es decir, hay demasiada evidencia que pone las manos del señor Saavedra, ¿sí?, en todo el camino que nosotros hemos andado. El señor Saavedra debe dar gracias a alguien, porque si en este país existiera un poco de justicia, él debería estar preso. Hasta ahora sigue en la policía. Un argumento que llama la atención de la carta del teniente coronel Saavedra es que él solo ha obedecido órdenes, ¿no? Este es el viejo argumento de la obediencia debida, que no había yo escuchado desde la época de la dictadura argentina, ¿no? ¿La obediencia debida les exculpa de algo a los policías y militares? Bueno, ese es el tema. En el mismo video, este policía que está detenido en la cárcel 4 señala eso. Yo recibí órdenes del, en ese caso, no sé qué rango tenía, del señor Francisco Saavedra. Y lo propio, el señor Saavedra recibió órdenes de sus superiores. Y los superiores recibieron órdenes de sus superiores. Por eso aquí hay una orden matriz, que es la de Rafael Correa, que era el superior a todos los superiores. Él da la orden por un correo electrónico, hagan su trabajo. Y Pablo Romero le dice, vamos a hacer el trabajo, jefe. Y claro, de ahí viene la orden hacia abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Ahí están. Ahí están. Si quieren lo publico, señor Saavedra. Y publico también los informes de la señora Leila Haddad. Sí, sería muy bueno. Recordemos, y esto para antecedentes a quienes nos escuchan, que esto no viene traído de los cabellos, sino porque el 6 de julio el Diario Expreso publicó, bajo la firma de la periodista Marieta Campaña, una historia sobre el ascenso de una promoción especial, la 57, la 25ª séptima
promoción de oficiales de línea de la policía que está por ascender, a fines del 25 de julio. Y en esta promoción está este teniente coronel, que es la segunda antigüedad de esta promoción, y que, según el informe que se publicó, este teniente coronel participó en algunos operativos, ¿no es cierto?, considerados ilegales o violatorios de derechos humanos en la época de Rafael Correa. Operativos que, a propósito, fueron, digamos, están ya documentados. Sin embargo, el coronel Saavedra, que es considerado, no sé si nuestros lectores en Plan B también pueden ver una fotografía de un sacerdote durante una marcha el 1 de mayo, que resultó ser este oficial que hacía labores de vigilancia y espionaje en realidad a los movimientos sociales en ese momento, junto con otros colegas de él, de inteligencia, también disfrazados uno de monja, otro, sí, así lo hacían. Y claro, esto fue generando todo un sistema de espionaje que permitió violaciones a los derechos humanos. Lo que dice Saavedra en la carta, él envió una carta a Expreso que se difundió por redes sociales, se difundió vía chat, a nosotros nos llegó vía chat, vía WhatsApp. En ella, este oficial dice que dos cosas esencialmente. Explicaba algunos operativos, dijo que no tuvo que ver con el secuestro de Fernando Valda, dijo que no tuvo que ver con algunas persecuciones y seguimientos, y que dijo que en el allanamiento de Fernando Villavicencio no se violaron los derechos humanos, que se siguieron todos los procedimientos de la casa de Fernando Villavicencio, perdón, se siguieron todos los procedimientos, que no se violaron los derechos humanos, y que él ha pedido, incluso dice que han hecho llegar pedidos institucionales para que si tú tienes alguna denuncia al concreto lo pongas ante la Fiscalía General o ante Inspectoría de la Policía Nacional, Fernando. Está abierta una indagación previa por el allanamiento a mi casa y el despacho del legislador Clever Jiménez. O sea, el cinismo de Saavedra es del tamaño del cinismo de Correa. Hicieron un allanamiento al despacho de Clever Jiménez en la noche de Navidad y a mi casa la noche de Navidad. No violaron los derechos humanos. La noche de Navidad, ¿sí? 80 personas, miembros del GIR con ametralladoras. ¿A qué fueron a mi casa? ¿Sí? Con firmas falsas de jueces. Ingresaron primero al departamento 42. Luego dijeron, no ha sido aquí no vive. Sí, luego fueron al departamento 18. Violaron todos los derechos de mi familia y de mis hijos. Le hicieron sufrir a mis hijos. Y dije ese día y esa noche que me voy a vengar civilizadamente. Y eso es lo que he hecho. Todos los jefes de Saavedra están presos y otros prófugos. Y Saavedra también tendrá que caer. Por supuesto. Porque algún momento va a haber justicia en este país. Estos agentes que hicieron sufrir, ¿sí?, que tienen víctimas en sus espaldas y un enorme dolor creado en este país, no van a quedar en impunidad. No van a quedar en impunidad. Que sepa Saavedra y todos los que se vistan de curas, de monjas y de lo que sea. Aquí va a haber justicia algún día. Gracias, Fernando. Bueno, algunos de estos casos están documentados en un reciente librito que acabo de publicar que se llama... después olvidarán nuestros nombres. No, pues, y algo que no quiero olvidarme, Juan Carlos. Saavedra tiene que responder lo que no cuenta en la carta. El trabajito que hizo y sigue haciendo para Santiago Cuesta. ¿Sí? Y eso fuera de su trabajito institucional. ¿Y cuál es el trabajito? Hacer seguimiento y persecución, pues. ¿O quién crees tú que está atrás de toda esta trama de persecución a Villavicencio? Saavedra, pagado por Cuesta. ¿Sí? ¿Eso se puede confirmar? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ahí hay un punto central y tiene que ver precisamente con el otro tema, el del debido proceso. El seguimiento que se te hizo a ti y a Clever Jiménez en su despacho, y no le hayan mencionado el seguimiento previo, debió haber tenido orden judicial. Debió haber tenido, no el allanamiento, me refiero a los seguimientos. ¿Hubo orden judicial sobre eso? No. El allanamiento a mi casa debía hacerse con base a una indagación previa
y no hubo indagación previa, hubo un acto urgente. Así que, señor Saavedra, si usted quiere obedecer, primero lea, porque ser policía no le exime de no leer el derecho. Eso es lo que pasa. Reitero, Juan Carlos, este caso, la persecución a mi familia y a mí en particular, no va a quedar en la impunidad. No piense, señor Saavedra, que usted va a quedar libre, no. Y todo lo que yo he dicho lo cumplo. Bueno, ahí está, digamos, los hechos que queríamos preguntarte, Fernando, porque, claro, esto, en esta carta que envió este coronel, o teniente coronel, digamos, incluso la periodista que firmó el reportaje se sintió amenazada, se sintió, de alguna manera, no sé si en el tono o en el contenido, pero se sintió amenazada, e incluso puso lo que llamó un acoso psicológico o guerra psicológica en Twitter, y de hecho es lo que está pasando en este momento. Entonces toca estar pendiente de ver lo que va a pasar en el ascenso a estas promociones. Como te decía, en el libro que yo publiqué ahora, tiene que ver precisamente a raíz del caso Balda y de cómo se siguieron estos hechos, el destape de todo este sistema de inteligencia del gobierno anterior, sistema que de alguna manera sigue hoy en distintos formatos, pero que sirvió violando debidos procesos, en el sentido de violando, muchos de ellos sin órdenes judiciales, como dice la ley, sin orden, sin pedidos fiscales, inclusive algunos de ellos, otros sí, pero de hecho servían para cumplir los caprichos del caudillo de ese entonces, de Rafael Correa. Él decía, la cabeza de Villavicencio, y entonces había que hacer todo para traer la cabeza de Villavicencio, o de Clever Jiménez, o de Fernando Balda, o de cualquier otra persona, o del coronel Carrión, o de Fidel Aro, etc. Son muchas personas las que padecieron persecución, agresión, incluso pérdida económica, destrucción familiar, por este tipo de cosas, Fernando. Pero por supuesto, Juan Carlos, estamos hablando de más de 5 años. Yo estuve en la selva casi 4 meses. O sea, si nosotros logramos sobrevivir en una brutal persecución donde ingresaron con helicópteros de la policía a querer apresarnos, ¿sí? Y luego en el exilio, un tiempo en los Estados Unidos, luego en el Perú, luego en la clandestinidad, 5 años de persecución. Y viene este policía, que fue una pieza de este gobierno autoritario, violento y fascista como el gobierno de Correa, a decir, no, es que nosotros cumplíamos órdenes y no, yo no he hecho nada. No, señor Saavedra, yo no les tengo miedo. Yo perdí el miedo. Fernando, en otro tema, finalmente te quería preguntar esto porque algunos lectores están formulando esa inquietud y porque nosotros también hemos visto que tu nombre aparece evaluado en algunas encuestas presidenciales. ¿Tú aceptarías una candidatura a la presidencia de la República? ¿La estás considerando? Bueno, si solo con el periodismo están que sufren y lloran, imagínate, les van a dar un infarto a algunos. No, yo no he considerado para nada. Yo quiero agradecer de corazón a miles de personas, de amigos, otras personas que ni siquiera conozco, organizaciones, incluso movimientos y partidos políticos que me han invitado a dar otro paso. Yo digo, ¿qué paso más puedo dar? Y lo poco que hemos hecho está ahí. No, yo no he tomado ninguna decisión. No quisiera que se mueran algunos con infarto, reitero. Mi trabajo sigue en el periodismo. Aquí estoy bien todavía. Bueno, va a tocar votar por Alvarito, entonces. Bueno, entonces sí. Si hace falta habrá que considerarlo, Juan Carlos. Solo para que no vote por Alvarito. Sí, ya. A mí no va a votar por Alvarito. Bueno. Ay, Dios nos bendiga en este país, Fernando. Gracias por estar con nosotros, ser tan firme en tus pronunciamientos, como siempre, y bueno, estaremos pendientes de cualquier otra situación. En este caso, esta es un espacio para precisamente... que compren el librito, ¿no? Sí. Se llama, claro, me acuerdo de ese libro, yo lo tengo por ahí. Sí, Los secretos del feriado bancario. Claro, aquí está el decreto de salvataje bancario firmado por Juan Falconi Puig,
Sí, mire, mire. La orden que le da Pedro Delgado, que dice que fue Juan Falconi quien le ordenó elaborar el decreto. Bonito, ¿no? Sí. Bonito libro. Este libro se hizo con base en los informes elaborados por la Comisión de la Corporación Financiera, dirigida por Eduardo Valencia, que ahora ya no está entre nosotros. Falleció hace pocos días. Nosotros también hemos reiterado a su familia, amigos, conocidos y quienes compartieron con él este camino, el pesar por la muerte de este ecuatoriano. Paz en su tumba también a Eduardo Valencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos hemos pasado un poco de decibeles también en el tiempo. Y gracias por estar con nosotros, Fernando. Será en una próxima oportunidad. Igual, suerte. Bueno, ha sido Fernando Villavicencio, como siempre, polémico, frontal y sin pelos en la lengua, que ha estado esta noche con nosotros en este espacio. Les invitamos mañana a partir de las 19:30, como siempre, para revisar lo más destacado de la actualidad y también de la edición de esta semana de la revista Plan B. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches y hasta mañana. Muchas gracias. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.